10 razones, según Mateo 28, 19, el por qué no bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así literalmente. 10 razones. Pero hoy vamos a hablar la segunda parte: ¿quiénes fueron bautizados en el nombre de Jesús? Es el tema. ¿Quiénes fueron bautizados en el nombre de Jesús? Gracias a Dios, porque en este segundo culto tenemos 111. En el primero tuvimos 103. ¿Quiénes fueron bautizados en el nombre de Jesús? Leemos la palabra de Dios. Vamos a tomar como texto clave Hechos 2, 36 al 41. Hechos 2, 36 al 41. Vamos a tomar ese texto de la palabra de Dios. Y estoy yéndome así un poco despacio, porque lo que me interesa es que usted anote algo, escriba algo. El hermano Lisandro decía: para una mente infiel hay que usar lápiz y papel. Hechos capítulo 2, verso 36 al 41. Dice la palabra de Dios. Está en pantalla, aunque ahí usted no lo puede subrayar. Sepa pues. Pedro encierra esas palabras con comas. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y como otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Diga conmigo: fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Siéntense, hermanos. Decía en la conclusión de la enseñanza anterior, porque esta es la continuación. Esta es la segunda parte. Amén. Pero decía, hermanos, que, espérenme un momentito. Decía que entre Mateo 28, 19 y Hechos 2, 38 no hay ninguna contradicción, porque esa es una de las situaciones que a veces enfrentamos cuando estamos estudiando el tema del bautismo. Hay personas que dicen: bueno, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿A Jesús o a Pedro? ¿Quién es más? Hasta así lo dicen. ¿Y quién es más, Jesús o Pedro? Porque en Hechos 2:38 habló Pedro, y Mateo 28:19 habló Jesús. Amén. Yo le aseguro que si a usted alguien con carácter le dice así y usted no está preparado, lo va a poner a temblar en su fe. No, dice: Jesús es más que Pedro, pero es un hombre como yo. No, yo le hago mejor caso a eso. Por eso le he enseñado en la mañana 10 razones
el por qué no bautizamos como dice Mateo 28, 19. Amén. Entonces, hermanos, por eso repito, entre Mateo 28, 19 y Hechos 2, 38 no hay ninguna contradicción. Porque el Señor Jesús en Mateo 28 no estaba bautizando, sino ordenando a sus 11. Dice Mateo 28, 16. Ordenando a sus 11. ¿Y quiénes eran sus 11? Los discípulos. Que se les llamó apóstoles. Eso eran sus 11. Entonces, hermano, cuando está aquí esta porción de la Escritura, en primer lugar, cuando yo les pregunto quiénes fueron bautizados en el nombre de Jesús, escriba, número 1, los judíos. Los judíos. Y esta Escritura habla de los judíos. Por eso que dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Toda la casa de Israel. Habla con los judíos. Y otra cosa interesante es, hermanos, aquí que podemos aprender, es que el verso 37 dice, dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. Dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. Significa que la pregunta no fue solo para Pedro. Porque hubiese dicho, hermano Pedro, díganos esto. ¿Cómo podemos ser bautizados? No. La pregunta de los judíos fue, dice, dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. ¿Por qué respondió Pedro? ¿Por qué no respondió Mateo? Exacto, hermano. Porque Pedro es el hombre a quien Jesús le había encomendado la llave del reino de los cielos. En Mateo 16, 13, 18, perdón, me lo pone Danielita. Mateo 16, 18, 19. Dice así la palabra, miren. Dice el Señor, y yo también te digo que tú eres Pedro. No digo tú eres Mateo, tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré, futuro, mi iglesia. Porque la iglesia no nació antes de Pentecostés, la iglesia nació el día de Pentecostés. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Significa que la iglesia iba a ser poderosa. Y hasta el día de hoy, si usted es parte de la iglesia, usted es poderoso. No, y le dice, y a ti, Pedro, a ti te daré. No le digo, toma la llave, le digo, te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Mire qué autoridad. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, esa es la gran interrogante, la gran aclaración a la interrogante que ellos hicieron. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Y responde Pedro, porque Pedro es quien tenía la autoridad que Jesús le había dado. El hermano Dulio tiene una Biblia Scofield, ¿verdad, hermano? El enseñó aquel día, de las antiguas. En esa Biblia Scofield, en su comentario al final, cuando habla de hechos, de esta porción, de Mateo 16, 18, dice, Pedro, siendo un apóstol del Señor, usó las llaves. Primeramente dice, para los judíos, en Hechos 2, 38, dice ese comentario, escrito por un trinitario. Figúrese. Y luego, al final,
Luego dice, y usó las llaves por segunda vez en la casa de Cornelio, cuando los gentiles se bautizaron en el nombre de Jesús. Porque todos nosotros tenemos que saber qué son las llaves. ¿Para qué sirven las llaves? Para abrir una puerta. Entonces, cuando ellos dijeron, ¿qué haremos? Ellos querían saber qué hacer para entrar a la puerta del reino de los cielos. Entonces Pedro, como tenía las llaves, le dice, arrepentidos. Llave número 1. Llave número 2, porque no le dijo, te daré la llave, dice las. Llave número 2, ¿qué es? El bautismo en agua en el nombre del Señor Jesús. Llave número 3, recibiréis el don del Espíritu Santo. Otra cosa importante, hermanos, aquí es que Pedro responde. En el verso 38, Pedro le dice, Pedro le dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Diga los 11. Los 11 estaban ahí. Si Pedro se hubiese equivocado, como algunos dicen que Pedro se equivocó, no puede ser porque Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. No puede ser porque Pedro entendió bien, correctamente el mandato de Mateo 28, 19. Pero por si acaso se hubiese equivocado, ahí estaba Mateo. Porque Mateo era parte de los 11. Mateo era apóstol. Diga conmigo, ahí estaba Mateo. Mateo le hubiese dicho a Pedro, Pedro, Jesús no nos dijo así, porque Mateo 28, 19 lo escribió el apóstol Mateo. Entonces lo hubiese corregido, porque la pregunta no fue solamente para Pedro, fue para Pedro y a los otros apóstoles. Pero no le dijo nada. Y además de ello, dije en una ocasión que 11 años más tarde Pedro bautizó a Cornelio en el nombre del Señor Jesucristo. Eso ya lo vamos a ver. Entonces, primeramente, el bautismo en el nombre de Jesucristo es para judíos. ¿Qué podemos aprender de esta escritura? Es que la pregunta, hermanos, no fue solamente para Pedro, sino para Pedro y los demás apóstoles. ¿Y por qué contestó Pedro? Es porque Pedro tenía la autoridad que Dios le había dado de recibir las llaves del reino de los cielos. ¿Quiénes más son bautizados en el nombre de Jesús? Número 2, los samaritanos. Los samaritanos. Pero antes de irme a los samaritanos, yo pregunto, ¿cuántos fueron bautizados según Hechos 2 al 41? ¿Cuántos? Quiero que me ponga el verso 41 de Hechos 12. Hechos 2, 41. Así que, no todos, sino los que recibieron su palabra, fueron bautizados. Diga, fueron bautizados. No es que se quisieron, tuvieron la intención. Como aquella porción que dice Lucas 9, los que querían seguir a Jesús, querían, pero no lo siguieron. Aquí fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cómo? 3,000 personas. ¿Cuántos fueron bautizados en el nombre de Jesús? Como 3,000 personas. ¿Cuántos hay bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Ni uno solo. Ni uno solo en toda la Biblia. Ni uno solo. 31.163 versículos que la Biblia tiene y no hay ni uno solo bautizado en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque ellos entendieron que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús. Es Jesús.
Entonces, número 2, los samaritanos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 8, verso 12 al 16. No se preocupe que si no terminamos hoy, seguimos el domingo. Dice así, los samaritanos. Oiga lo que predicaba Felipe. Verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y ¿qué anunciaba Felipe? Y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados ¿cómo? En el nombre de Jesús. Los samaritanos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Le digo esto porque a veces, hermano, uno puede recitar versículos, pero no explicar los versículos. Una cosa es que uno va como una ametralladora a citarle versículo y versículo y versículo y wow, ¿cómo sabe el pastor? No. Una cosa es borbandear con versículos bíblicos, tenerlos de memoria, los versículos de la unicidad, los versículos de Dios es uno, los versículos de Jesús es Dios, los versículos del bautismo, y otra cosa es que usted lo aprenda a explicar a la gente. Entonces aquí los samaritanos no habían recibido el Espíritu Santo, pero habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Número 3, ¿quién más fue bautizado en el nombre de Jesús? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo? El perseguidor de la iglesia. Hechos capítulo 22, verso 16, verso 12 a 16. Dice así, Hechos 22, 12 a 16. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos de allí, que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de vuestros padres me ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas su voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que ha visto y oído. Eso es lo que Pablo está testificando que le dijo a Ananías. Y el siguiente versículo dice, ahí está la pared: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando no dice sus, dice su nombre. Entonces Pablo, el gran apóstol Pablo, que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, el apóstol a los judíos, fue bautizado en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor. ¿Quiénes más fueron bautizados en el nombre de Jesús? Los gentiles. Número 4, los gentiles. Hechos 10, 43 a 48. Dice así la palabra, Hechos 10, 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Aquí hay 3 singulares. De este, no dice de estos, como que nada de varios. Dan testimonio todos los profetas. Quiere decir que los profetas hablaron de Jesús. Sí. Y esto se acabó. Hablaron de Jesús. Y luego dice que todos los que en él, diga en él, ese
versículo es unicitario. Todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su. Tres cosas, hay tres singulares. De uno, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren, singular, recibirán perdón de pecados por su nombre. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, es decir, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? 48. ¿Qué dice el 48? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entre Hechos 2:38 y Hechos 10:48 habían pasado 11 años. A los 11 años los gentiles fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Número 5. ¿Quiénes más son bautizados en el nombre de Jesús? Los creyentes de Éfeso, que ya habían sido bautizados por Juan. Digan conmigo así: los creyentes de Éfeso. Más fuerte: los creyentes de Éfeso, que ya habían sido bautizados por Juan el Bautista. Porque esa es otra cosa, hermanos. La gente dice: wow, ya entendí que el bautismo en el nombre de Jesucristo, pero lástima que yo ya soy bautizado. Ya no puedo. No, porque si no hubiese sido bautizado, ahorita mismo me bautizo. Yo le digo algo: si no ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo, no importa cuántos bautismos le hayan hecho, tiene que ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Entonces, leamos la Biblia. Hechos 19:1 al 5. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, diga conmigo Pablo, ahora ya bautizado, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo. ¿Qué les dijo? ¿Cuál fue la primera pregunta? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo Pablo: ¿en qué pues fuiste bautizados? ¿En qué pues fuiste bautizados? Si ellos no hubieran sido bautizados, dicen: no, hermano, es que nosotros no hemos sido bautizados todavía, queremos bautizar. No, dice, ellos dijeron. ¿Qué dijeron? En el bautismo de Juan. Toda persona necesita que alguien le explique. Por eso estoy enseñando esto, para que usted lo explique a otros, no para que lo viva solo para usted. Y si usted dice: yo ya me lo puedo, entonces hay que enseñarlo a los demás. Entonces dice, Pablo le explica. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Esta es la explicación. Verso 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Antes de oír esto no fueron bautizados. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Ya habían sido bautizados? Sí. ¿En el nombre de Jesús? No. ¿Se volvieron a bautizar? Sí.
Entonces, hermanos, el apóstol Pablo, que es el escritor fuerte del Nuevo Testamento, reza un versículo. Póngame ya Efesios 4:5. Efesios 4:5, un versículo tan pequeñito, hermano, pero llévese. Dice Efesios 4:5. Aparece allí. Miren, letras grandes. Dice así: un Señor, una fe, un bautismo. Solo uno. Un Señor, una fe, un bautismo. Y si usted pregunta, ¿y de qué bautismo estaría hablando el escritor? Tiene que saber quién escribió ese versículo. Yo quiero hacer una pregunta a alguno de los hombres. ¿Quién escribió ese versículo? Pablo. ¿Cómo fue bautizado Pablo? En el nombre de Jesús. Aún el Señor le dice a Ananías: vaya donde Saulo y yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y a los 3 días Saulo se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora Pablo le dice: un Señor, una fe, un bautismo, no hay otro. Y para terminar, hermanos, esta mañana solo quiero que leamos Colosenses 3:17, escrito por Pablo. Escrito por Pablo, Colosenses 3:17. Dice así: y todo lo que hacéis. Diga conmigo todo. ¿Qué es todo, hermano? Todo. Ok, estamos bien. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo. Entonces, ¿por qué oramos por los enfermos en el nombre de Jesús y no nos queremos bautizar en el nombre de Jesús? ¿Por qué expulsamos los demonios en el nombre de Jesús, pero no nos queremos bautizar en el nombre de Jesús? Gloria a Dios. Es que para expulsar demonios, le digo que nadie va a invocar otro nombre más que el nombre de Jesús, porque Jesús ya dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. Y si alguien se posee de demonios, entonces ¿qué hay que hacer? Invocar el nombre de Jesús, porque es el nombre de autoridad, es el nombre de poder, es el nombre, hermano, de nuestro Dios. Pero no solamente para expulsar demonios, dice: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Vamos a ponernos en pie. Aleluya. Espero, hermano, que esto es lo más conocido que tenemos, pero que lo atendamos para poder transmitir a otros. De lo contrario, de aquí a 10 años nadie va a hablar del nombre de Jesús. Aleluya. Podemos predicar temas muy lindos, muy bonitos. Predicar temas de prosperidad, temas de superación personal, temas de liderazgo, diferentes temas que hay, pero es necesario aprender la doctrina apostólica. Sí, amén. La Biblia dice en Hechos 2:42 que la iglesia al principio perseveraban unánimes, juntos, Amén. en el partimiento del pan, en las oraciones, en la doctrina. Gloria a Dios. En la doctrina. A mí me impacta, hermanos, cuando el domingo pasado les hablé de eunuco, del etíope. El etíope escuchó el mensaje del nombre de Jesucristo
en el desierto. Según los comentarios, ese hombre llevó el mensaje a Etiopía. Y en Etiopía, hermanos, en Etiopía es la iglesia del nombre más fuerte que hay. Aleluya, gloria a Dios. Hay 4 organizaciones del nombre de Jesús. Y la iglesia nuestra en Etiopía tiene más de 1 millón de bautizados en el nombre de Jesucristo. Y no solamente, creo que la más pequeña es la más grandes. Aleluya. ¿Quién llevó ese mensaje? Un hombre que escuchó el mensaje en el desierto. Sí. Si nosotros no necesitamos de ir a agarrar su Biblia, prepararse y de dar una enseñanza de doctrina a alguien que lo necesite. Aleluya. Hay gente que sirve a Dios con tanta sinceridad, pero no conoce la verdad. Son sinceros, hermanos. Hay gente que está allí porque así ha aprendido, Sí. como Cornelio. Exacto. Cornelio era un hombre piadoso. Hechos 10:2. Temeroso de Dios con toda su casa. Hacía limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Gloria a Cristo. Wow, póngame hija. Hechos 10. Ahí está. Mire cómo era Cornelio. Piadoso. Cornelio es un hombre sincero, hermanos. Piadoso, número 1, piadoso. Número 2, temeroso de Dios con toda su casa. 2, número 3, hacía muchas limosnas al pueblo. Número 3. Y número 4, oraba a Dios siempre. Sí, amén. Así era Cornelio. Y así hay mucha gente, hermanos, que nos gana a nosotros en su forma de vida, Gloria a Dios. en su temor a Dios, pero no conocen el nombre de Jesucristo. Y en el verso 48, Pedro lo bautizó en el nombre de Jesús. Es que no basta ser una persona piadosa, no basta ser una persona que ore. Yo le aseguro que hay gente que no es de nuestra iglesia que ora más que mí y más que algunos de nosotros. Son tremendos en oración. No conocen el mensaje de Dios. Sí, sí. Pero ve ahí los pentecostales Gloria a Dios. Amén. Aleluya. bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. ¡Ve ahí! ¡Ve ahí! Sí, amén. ¿Seguros? Un testigo de Jehová le dijo al hermano que le explicara Juan 1:1. Cuando los testigos de Jehová toquen a su puerta, no le digan, díganle que no estoy. Dios le está poniendo a alguien ahí para que le hable. Gloria a Dios. Decirle que no estoy, hija, no seamos mentirosos. Gloria a Dios. Ábrele la puerta. El Señor está llevando a alguien para que usted le hable del nombre de Jesucristo. Dígale, pase adelante, Dios me lo ha traído. ¡Wow! ¡Qué oportunidad! Ya que yo no lo busco, usted búsqueme. ¡Wow! Aleluya. ¡Cuánta responsabilidad tenemos! Por eso no se pierda estos cultos de mayo Gloria a Dios. ni los de junio. Hasta llegar a diciembre seguimos el otro año. Amén. Oramos al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a